¿Ya tienen sus Biblias? Vamos a utilizar ese capítulo, vamos a poder conocerlo mejor que lo hemos conocido anteriormente y por eso quiero centrar su atención en ese pasaje. Pero antes que nada quiero preguntarles algo. Esta es una segunda parte del mensaje que compartimos el domingo anterior, y por eso es bien importante que estemos centrados en el tema que nos ocupa. Por ejemplo, hemos estado hablando de las decisiones sabias que debemos tomar, sobre todo cuando estamos en un mundo que va en decadencia. Y hablamos específicamente de una de las tentaciones que son tan comunes, de las muchas que hay, que es la tentación sensual o sexual. Vimos en la historia de David, hoy vamos a ver el otro lado de la moneda, en la historia de José, un gran ejemplo de cómo podemos nosotros resistir la tentación. Pero déjeme hacer este comentario. Todos hemos sido tentados alguna vez, ¿cierto? Y lamento decirle que tarde o temprano usted va a ser tentado otra vez. A lo mejor no va a pasar ni siquiera la hora que vamos a estar aquí o las 2 horas que vamos a ver después de ver el partido cuando sienta usted una tentación. Y la tentación, como lo dijimos anteriormente, no es una situación de que es bueno o es mala. Sabemos que la tentación en sí misma es neutral. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es el resultado de ceder ante ella, de poder resistirla, lo que nos permite a nosotros fortalecernos o debilitarnos. Si usted no está siendo tentado, levante su mano. Le vamos a dar un premio esta mañana. Si usted no está siendo tentado, es que algo anda mal con usted. Generalmente pensamos que la tentación es mala, hermanos, pero realmente la tentación puede ser utilizada para un bien a favor de nosotros. El comentarista Matthew Henry escribió lo siguiente, dijo: el mejor de los santos puede ser tentado al peor de los pecados. ¿Se da cuenta? El mejor de los santos puede ser tentado al peor de los pecados. El hecho mismo de que usted esté siendo bombardeado con tantas tentaciones diarias, y no estoy específicamente hablando de la tentación sensual, sino cualquier tipo de tentación que usted experimente en su vida diaria, pero el hecho de que usted se sienta bombardeado con ellas no necesariamente significa que sea malo. Porque el enemigo de nuestras almas lo ve a usted como una amenaza para su reino y está tratando de derribarlo, está buscando la manera de seducirle para poder hacerle caer en pecado y de esa manera debilitarle. Pero hay algo que usted quizá no haya considerado, y es que aunque a nadie nos gusta ser tentados, la tentación puede tener un efecto positivo en nuestra vida cristiana. Un autor de antaño, James Buckman, dijo: pruebas, tentaciones, decepciones, todas estas son ayudas en lugar de trabas, si las usamos correctamente. No solo prueban la fibra del carácter, sino que fortalecen nuestra vida. Cada tentación conquistada representa un nuevo caudal de energía moral. Cada prueba soportada y superada con el espíritu apropiado hace que el alma sea más noble y más fuerte que antes. ¿Se da cuenta? Entonces, la siguiente vez que usted se vea tentado, en lugar de sentirse mal porque está una tentación, póngase a pensar realmente cuál va a ser su respuesta a esa tentación, porque esa tentación puede ser de ayuda para usted, puede fortalecer su caminar espiritual, o puede ser realmente de mucha debilidad si cae en ella, dependiendo de quién lo ofrece. Cuando usted lee la carta de Santiago, usted encuentra la palabra pruebas y la palabra tentación usada indistintamente en alguno de las partes ahí en ese pasaje, sobre todo en Santiago 1. En ese capítulo encontramos que Santiago siempre nos dice a nosotros que debemos alegrarnos cuando seamos tentados. Mira, nada más, ¿quién se alegra cuando es tentado, verdad? Explicando que si logramos superar esas pruebas, la tentación entonces nos va a ayudar a fortalecernos espiritualmente. Veamos entonces 3 cosas que necesitamos saber acerca de la tentación.
Ahí en Santiago 1:12 dice este otro versículo: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Se da cuenta? De buenas a primeras, aquí encontramos 3 cosas positivas acerca de la tentación, de acuerdo a lo que dice este versículo. Primero, que puede ser soportada, puede superarse. Dios dice aquí, bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y la tentación. Además, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, las tentaciones que enfrentan en su vida, dice, no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Se acuerdan que les dije que es importante tomar este pasaje como va, en lugar de decirle a la gente cuando está con problemas, no te preocupes, Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar? No se refiere a los problemas de la vida, se refiere a las tentaciones. Dios no te va a poner ni va a permitir que tú seas tentado al grado de no poder resistir más. Él siempre te va a dar una salida para que tú puedas optar, salir, tomarla y no caer en la tentación. Eso es lo que nos dice este pasaje. En segundo lugar, dice también el pasaje en Santiago, hay una recompensa para las personas que la soportan. Dice, recibirán la corona de vida. Y en tercer lugar, usted será una persona feliz si resiste la tentación. Feliz, dice aquí, Dios bendice a los que soportan. La palabra bendecir o bendito realmente significa feliz. Ahora, cuando viene la tentación, pareciera que lo que realmente le hace feliz a la persona que está siendo tentado es caer en la tentación, porque se presenta de una manera apetitosa, jugosa. Es como esa hermosa y deliciosa manzana de caramelo que se ve realmente apetitosa al paladar, pero realmente no se da cuenta que por dentro está cargada de veneno. Así se presenta el pecador, así de seductor se presenta. Es como la Biblia lo llama, los deleites temporales del pecado. Pero muy pronto uno se da cuenta que las situaciones que resultan de haber caído en la tentación son realmente catastróficas para uno que comete el pecado y también para quienes le rodean a uno. Martín Lutero dijo lo siguiente: un cristiano que ha sido tentado vale más que 1000 que no lo han sido. También se ha dicho que los cristianos somos como las bolsitas de té. Pónganos en agua caliente y verá usted de qué estamos hechos. ¿Es cierto, no? Cuando vemos las circunstancias duras en la vida, esas pruebas externas aunadas a las tentaciones internas, entonces nosotros mostramos nuestro verdadero color. La manera como reaccionamos ante los problemas, las circunstancias y las tentaciones demuestran muchísimo cómo está nuestra fe, cómo está nuestra convicción con respecto a lo que creemos de Dios y lo que Él puede hacer. Por eso es bien importante conocer esto. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? ¿Está siendo tentado en este momento? ¿Está usted en medio de una taza de agua caliente? ¿Está siendo golpeado en alguna área de tentación? Bueno, cada uno va a enfrentar tentación tarde que temprano, sin excepciones. El problema es que usted no sabe cuándo se va a presentar una tentación en su camino. Escuché la historia de un joven que es un joven vendedor, decidió concursar para su compañía para un proyecto en una compañía que se dedicaba a un tipo de manufactura. Entonces el joven decidió ir a presentar su proyecto, a preguntar un poquito más acerca de lo que se requería para ese proyecto en esta compañía, y lo guiaron a donde estaba, por ejemplo, el gerente de compras, y él llevaba su propuesta, pero se dio cuenta que sobre el escritorio todavía no estaba el gerente ahí, lo estaba esperando, pero él sentado ahí de este lado del escritorio, se dio cuenta de que el gerente tenía un proyecto ahí de alguien de la competencia de él, de una compañía que era competencia de él, con un presupuesto, pero lamentablemente no se miraba la cifra final porque estaba
cubierta con una lata de refresco y tuvo la tentación de observar y no la pudo resistir. Imagínense conocer lo que ofrece la competencia de tal manera que él pueda corregir y ofrecer menos para ganar el concurso. Realmente era una gran tentación. Así es que ni tardo ni perezoso levantó la lata de refresco y justo cuando la levanta se le va el corazón hasta el suelo, porque salen miles de bolitas de acero por todos lados regando todo el escritorio, todo el piso. Era una trampa y lo habían pescado al muchacho. Así es que imagínense, no aguantó, no resistió la tentación. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Por no resistir la tentación pagamos consecuencias desastrosas. No es el cebo lo que constituye a la tentación, es la mordida de ese cebo lo que la hace peligrosa. El expresidente Benjamin Franklin lo dijo: es más fácil suprimir el primer deseo que satisfacer todo lo que sigue. En casa, lamentablemente, desde hace tiempo no hay pastel. La culpa la tiene el gato que tenemos en la casa. No sé cómo le hace, se abre el refrigerador y se come el pastel. Lo cierto es que hemos logrado comprobar, bueno, mi esposa lo ha comprobado conmigo, que yo no me puedo conformar con una cucharada de ese postre. ¿Por qué? Porque la tentación es tan grande que termino acabándome todo el pedazo. Y el pastel sí es mi favorito. Así es que en muchos de los casos preferimos no tener nada de eso en casa para evitar caer en la tentación. ¿Cuántos de nosotros actuamos así? Realmente estamos tratando de evitar de alguna otra manera, ya sea ponernos a dieta o no comer esto, no comer lo otro. Pero una sola, el primer bocado, ese es el más difícil de resistir. Y lamentablemente después del primero, todo lo demás se da con facilidad. Así es que es ahí donde tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para poder resistir la tentación desde el primero. Una copa, dicen algunos, solamente una, pero una es la primera de otras más. Un minuto que yo vea esa fotografía en la internet, pero ese minuto se convierte en más. Un ratito que yo juegue con el teléfono mirando el Facebook, pero ese ratito que usted pensaba que esos minutos se convirtieron en 30 o 40 minutos. Claro, no tuvo el tiempo con Dios porque no tuvo tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo para el Facebook siempre está ahí. Pero de alguna otra manera nosotros no logramos controlar nuestros impulsos. Me enseñaba mi esposa unas estadísticas interesantes y mencionaba que una de las adicciones modernas que está atestando, que está realmente impregnando la mente de muchos en este momento, aparte de las drogas, del alcohol, tan peligrosa como eso, a ese nivel por el grado de adicción, es al uso del teléfono inteligente. Pero no el teléfono para hablar, sino realmente para estar mirando el Facebook o el Twitter o todo eso, que no es malo en sí mismo, pero el problema es cuando uno no puede vivir sin eso. Se han hecho estadísticas increíbles y es verdad que me quedo pasmado de escuchar la manera en que nuestros jóvenes mandan tantísimos mensajes de texto. Ellos que son tan flojos para escribir un ensayo en la escuela, pudieran escribir hasta 20 libros al mes con la cantidad de textos que escriben. Claro, con una ortografía horrorosa, ¿verdad? Porque se comen no sé cuántas palabras. Pero es increíble, es una de las adicciones modernas y no estamos dándonos cuenta. Lo digo para usted, joven, para usted, señor, para usted, señora. Pase tiempo con su Señor. No digo que no vea esas cosas, pero mire el tiempo. Si usted en la misma proporción que pasa tiempo en Facebook lo hace leyendo su Biblia, miren, la espiritualidad de esta iglesia fuera distinta, comenzando con la del pastor. Así es que ahí se los dejo de tarea. Con esto en mente, hablemos cómo responder ante la tentación. Y para ello es importante saber algunas cosas acerca del tentador. ¿Usted sabe quién es el tentador? Satanás, ¿verdad? Él es el tentador por excelencia. Estas son las cosas que el diablo no quiere que usted sepa. Tome nota bien rápido. Primero que nada, él no es igual a Dios. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y el diablo no lo es, hermanos. Él es poderoso, pero no lo es todopoderoso. No lo puede todo. Él es
muy sabio, sabe muchas cosas, bien dice el dicho, él sabe más por diablo que por viejo, ¿verdad? O por viejo que por diablo, ¿cómo fue? La idea es esa. Pero no lo sabe todo, ¿verdad? Aún con todo esto, él solamente puede estar en un sitio a la vez. Aunque esté por todos lados, un sitio a la vez. No es como Dios. Y hay que tener en cuenta eso, hermanos, para que nosotros recordemos realmente con quién nos estamos enfrentando. En segundo lugar, Satanás tiene que pedir permiso a Dios para poder atacarnos, para poder tentarnos. Él tiene que solicitar el permiso expreso de Dios cuando él trata de atacar o de tentar a alguno de sus hijos. Recuerde esto, es bien importante. Tercer lugar, Satanás no puede controlarle. Si es que de verdad no se asuste, él no puede controlarle. Si usted es un hijo o una hija de Dios, es bien importante que sepa esto. Así es que esa excusa de que no tuve de otra, el diablo me hizo hacerlo. No, él no lo hizo. Él pudo haberle tentado, pero usted fue el que cedió. Usted ayudó. El tentador necesita la cooperación del que es tentado para poder llevar a cabo su plan de tentación. Cuarto lugar, Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice en Colosenses 2:14 que Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y finalmente, hermanos, podemos ganar esta batalla espiritual contra la tentación. Se puede, claro que se puede, con la ayuda del Espíritu Santo. Y con esto en mente, ¿cómo podemos entonces resistir eficazmente la tentación? Digo eficazmente porque ineficazmente cada rato caemos ante ella, ¿verdad? Pero veamos la manera de cómo podemos hacerlo, hermanos, y para eso vamos a utilizar el ejemplo de alguien que logró hacerlo. Logró hacerlo de una manera increíble y aunque fue tentado en muchas formas, él pudo resistir la tentación huyendo de ella. El problema, como dije anteriormente, no es la tentación, el problema es cómo respondemos cuando la tentación se presenta en nuestro camino. La vez pasada comenzamos hablando del pecado de David con Betsabé, el pecado de adulterio que ellos cometieron. Y realmente, aunque David y José enfrentaron una misma tentación cuando hablamos de lo sexual, la forma como respondieron cada uno de ellos fue dramáticamente distinta. Nosotros aprendimos algo interesante de David. Aprendimos que ni la mente ni los pies de David estaban en el lugar correcto. Su responsabilidad como rey, como lo leímos en Deuteronomio 17, ¿verdad? Si usted se acuerda, su responsabilidad como rey era estudiar la palabra todos los días. Es más, copiarla con su puño letra completamente y tenerla a la mano para estar leyéndolo, meditando en ella. Y la segunda cosa que él había dejado de hacer, eludió una gran responsabilidad, que era estar precisamente al frente de las tropas peleando las batallas a favor del pueblo de Israel y de su Dios. Él no estaba ni en una cosa ni en la otra. Su mente no estaba en el lugar correcto, sus pies no estaban donde debía estarlo. Y por tanto, cuando se presentó la tentación, cuando miró a Betsabé bañándose en ese lugar, su armadura espiritual estaba tan débil que sucumbió ante ella. Hoy veremos la otra cara de la moneda, la cara de José, la cara de qué significa enfrentar una tentación con éxito, huir de la tentación como lo hizo José. Veamos un poquito el entorno de la vida de este gran hombre de Dios en Génesis capítulo 39. Veamos el entorno de la vida de José. A mí me encanta la historia de José, no sé ustedes, a mí me fascina, la puedo leer no sé cuántas veces. Yo quisiera realmente que un día hicieran una película veraz acerca de su vida porque tiene tanto que enseñar. Han hecho algunas películas, ¿verdad? Algunos filmes, pero no se acercan, no logran contener toda esta gama de intriga, de pasión, de suspenso, de alegría, de llanto, de misterio, pero también al mismo tiempo de traición, de envidia. Es una de esas historias que nos gustan, del tipo de obra clásica
de alguien que pasa de ser mendigo a millonario, ¿verdad? Como en las telenovelas mexicanas, que siempre la sirvienta se queda como la dueña de la casa, ¿cierto? Dígame si hay un escrito nuevo, dígame si en todas las que ha visto usted ya hay algo distinto. Lo mismo, el pobre se hace multimillonario, ¿verdad? Lo termina adoptando o termina siendo el hijo o la hija del dueño. Así es que no estamos viendo nada nuevo. Pero cuando usted ve la vida de José, la historia de José, se da cuenta que aunque él comenzó desde muy joven en su fe en Dios, era un jovencito común y corriente. Sus hermanos no lo trataban muy bien, que digamos, era un poquito engreído el muchacho. Se la pasaba en las nubes, soñando sueños, y el problema es que no se quedaba callado, los compartía, y muchos de sus sueños pues no les gustaban muchísimo a los demás, realmente hasta les molestaba. Lo veían que trataba de estar hablando de más simplemente para evitar hacer los trabajos difíciles de la casa, era el único que se quedaba ahí, consintiéndose por su padre, ¿verdad? Pero era un joven que, a pesar de todo eso, él nunca dudó de Dios y no estaba dispuesto a comprometer sus principios. Y en ningún lado en la historia de José lo vemos tan claramente como aquí en el capítulo 39, cuando él tuvo su enfrentamiento ante la tentación con la señora Potifar. Los primeros 6 versículos de Génesis 39 establecen este entorno en la vida de José. Veamos el primero de esos versículos. Dice: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Aquí en este versículo 1 vemos al menos 2 aspectos que brillan por su ausencia. En primer lugar, el tiempo. No nos habla acerca del tiempo, no nos dice cuánto tiempo había transcurrido desde el capítulo 37 hasta el 39. No nos dice cuánto tiempo tampoco él llevaba como esclavo de Potifar. A lo mejor eran algunos meses, a lo mejor eran algunos años. La verdad es que aquí este pasaje no nos dice la duración en tiempo. En segundo lugar, tampoco nos habla de los ajustes que tuvo que hacer este joven al entrar en un pueblo distinto al suyo, una cultura distinta, un idioma distinto. Imagínense ustedes, él era el consentido de papá, estaba en casa, no hacía las labores domésticas de la casa, estaba ahí nada más moneándose con su nueva capa que le había hecho, diciendo: mira, tuve un sueño. Y cada vez que se tuvo un sueño, le querían dar de coscorrones en la cabeza a este muchacho, ¿verdad? Entonces, no sabemos mucho acerca de su niñez, pero los ajustes que tuvo que hacer fueron grandes. Piensen en los ajustes suyos cuando usted se vino a vivir de su lugar de origen a este lugar. Un idioma distinto, a lo mejor usted medio dominaba el inglés, yo no sé, pero fue difícil, ¿cierto? No solamente eso, la comida. Uno, sobre todo como latinoamericano que es, extraña uno los platillos que por más que lo intente hacer aquí, no saben igual. Algo le hace falta. Les falta la tierrita en el agua que cocinaba la abuela, yo creo, no sé, pero algo falta, ¿cierto? Extrañamos eso. Imagínense ahora este joven haciendo ajustes en su vida para poder encajar en el nuevo estilo de vida que estaba viviendo. Claramente que representó un gran cambio, un nuevo idioma, una nueva cultura, una nueva relación, un nuevo ambiente, una nueva responsabilidad. Ahora, antes que no hacía nada en la casa, tenía que hacerle los mandados a quien ahora era su dueño, Potifar, que dicho sea de paso tenía una posición bien interesante. La Escritura lo menciona como el capitán de la guardia de Faraón. Esto quiere decir que era el que encabezaba el ejército personal del rey. Era jefe del servicio secreto. Tenía ahí su grupo de gente, su grupo de matones. De hecho, era el jefe de los verdugos del rey. Era un tipo que teníamos que tenerle cuidado, porque si se enojaba y nos agarraba de mal humor, o a él andaba de mal humor y nos agarraba en el camino, nos cortaba la cabeza. Realmente había que tener cuidado con una persona como Potifar. Era el jefe de los verdugos del rey. También era el encargado de la seguridad personal del rey de Egipto, de Faraón. O sea, a su cargo estaba la cocina. Él tenía que asegurarse que nada estuviera envenenado. Si es que ustedes recordarán más adelante en la historia que había un panadero y un copero, bueno, le rendían cuentas a él. Él era encargado de esa prisión real donde echaba a cuanto criminal encontraba ahí en el palacio.
José pudo haberse sentido abandonado por Dios ante estas circunstancias. Delante de él se presentaba una vida de esclavitud, incierta, lejos de la familia, tratando de medio entender un idioma que no era el suyo, costumbres que no eran las suyas. Pudo haber desanimado a alguien como José. Aparte de eso, el trabajo era duro. El trabajo de esclavo no era un trabajo tan honroso como el que nosotros podemos tener. Así es que no hubiese sido sorpresa si José hubiese pasado por depresión o algo por el estilo. Muchos de nosotros sabemos lo que se siente en situaciones adversas en la vida. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por situaciones donde preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿será que te has ido de mi presencia? Perdemos un trabajo, tenemos problemas matrimoniales, nuestra salud se deteriora, nos traicionan, nos engañan, hay presiones que nos ahogan, somos malinterpretados, en fin, la lista es larga. Y todo eso puede hacer que nuestra fe también se debilite, que nos preguntemos, ¿será que existe Dios? Pero no fue el caso de José. Con todas y sus situaciones adversas, José se mantuvo firme en su fe hacia Dios. Algunas de las tentaciones que enfrentó José las encontramos aquí en los siguientes versículos. Una de las cosas interesantes es que José tenía presente a Dios en todo lo que hacía. Vea lo que dice el versículo 2. Me gusta cómo empieza. Dice, el Señor estaba con José. ¿Se da cuenta? El Señor estaba con José. Era lo único que él sabía. No sabía dónde estaba, pero sabía que estaba con él. No lo veía obrar a corto plazo, pero de alguna otra manera su fe permitía tener confianza de que él estaba obrando a su favor. Pero él estaba ahí. Dice, él tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Fue José tan buen trabajador que muy pronto fue ascendido de puesto. Potifar vio que José estaba siendo diligente en su trabajo, pero a través de su trabajo pudo observar que estaba siendo bendecido por Dios y que él mismo, Potifar, su casa, estaba siendo bendecida por la bendición que Dios le daba a José. Una pausa aquí para ustedes, para mí que somos cristianos. No debe haber mejor empleado en el lugar de trabajo que nosotros que somos cristianos. No debe haber una persona más íntegra y honesta en ese lugar que nosotros que somos cristianos. Como dueño de negocio, no debo de dar el mejor servicio, nadie debe dar mejor servicio que nosotros que somos dueños de negocio cristianos. ¿Por qué? Porque la reputación de nuestro Dios, de Cristo, está en juego. Y tristemente muchas veces nosotros los cristianos somos los que damos el peor testimonio en lo que hacemos. Llegamos tarde al trabajo, no cumplimos con las horas regulares, estamos pidiendo permiso cada rato, nos llevamos los papeles y clips del trabajo a la casa como si fueran nuestros y la lista sigue y empiezo a pisar callos por todos lados. Y es triste, pero es una realidad. Pero sabe que aunque el mundo está perdido porque no tiene a Cristo, no es ciego, observa lo que hacen los cristianos. Y además de eso, juzgan si usted es un verdadero cristiano o no. Y mire que los mundanos tienen un mejor parámetro para medir, porque creo yo que cuando nos convertimos en cristianos, se nos olvida lo que es ser genuino o no. Porque para nosotros todo es radical, todo es relativo. Pero el mundo sabe si esa palabra no debió haberla dicho un cristiano. El mundo sabe si ese trabajo no lo debió haber hecho un cristiano, o sí. José estaba haciendo lo mejor que podía su trabajo. Él no tuvo que decirle, mire señor Potifar lo que hice, mire cómo hice, mire mi lista de mandado, todo lo que le cumplí para el día de hoy. No tenía que decir nada, él lo estaba observando y él, como dice este versículo número 2, estaba viendo que la mano de Dios estaba con él porque prosperaba todo lo que José hacía. La integridad personal de José, el trabajo arduo combinados con la mano de Dios que estaba sobre él, permitieron que tuviera el mejor testimonio. Debemos de ponernos a pensar cómo está nuestro testimonio en nuestra área laboral o en la escuela. Qué terrible es escuchar a un joven cristiano, una joven cristiana, que sea una persona que copia sus exámenes. Qué terrible es tener a un maestro cristiano que sea tan bueno para aceptar sobornos de sus estudiantes, simple y sencillamente por echarse unas monedas a la bolsa.
Qué terrible es que nos ostentemos con ser cristianos cuando realmente a leguas ante el mundo estamos dando el peor testimonio. Es curioso que ante el mundo no nos ocultamos como nos ocultamos cuando vemos a otro cristiano por ahí en la calle, ¿cierto? Venimos que viene el pastor y le sacamos la vuelta, ¿sí? Sobre todo porque estoy en la sección que no me corresponde aquí en el centro comercial o en el bar de la esquina. ¿Qué hace el pastor en el bar? Bueno, el pastor tiene que ir a evangelizar también de vez en cuando, donde sea, donde hay un oído que preste atención, ahí hay que evangelizar, ¿cierto? Eso es mentira, nunca he estado ahí, ¿ok? Si quiere me invita y vamos. Ve el versículo 3, dice, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar. ¿Qué fue lo que agradó a Potifar? Que le dio éxito, ¿verdad? Quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Hasta el perro de la casa prosperaba, imagínese usted. Entonces el éxito no aminoró la vida de este hombre, pero antes de llegar al punto del éxito, yo creo que antes del éxito podemos pensar que José pasó otro tipo de tentaciones. Ante las situaciones adversas que tuvo, él pudo haberse debilitado espiritualmente. La tentación a alejarse de Dios pudo haber estado en su mente si él se hubiera centrado en las circunstancias, en sus problemas, en lugar de haberse centrado en su Dios. Pero José decidió confiar completamente en Dios a pesar de sus circunstancias. No sabemos cómo fue que tomó esta decisión José, pero es obvio que lo hizo, hermanos. Él optó por centrarse en el carácter de Dios antes de que el dolor de la injusticia le golpearan irremediablemente. Eligió seguir caminando por fe y no por vista, a pesar de que era difícil y duro su trabajo. Él optó por creer que Dios estaba obrando a su favor, aunque no lo viera por ningún lado. La verdadera bendición, José descubrió, viene de caminar con Dios y no tiene nada que ver con nuestras circunstancias externas. Usted y yo tenemos que tomar una decisión deliberada. Tenemos que escoger qué hacer, hermanos, ante cualquier circunstancia de la vida. Conocí a un muchacho, Miguel, que su historia, más que nada, es una historia que es bien común porque por todos lados la encuentra reflejada en internet. Pero lo que ponen de este muchacho se me hace interesante, porque es bien entusiasta, o era bien entusiasta, y siempre estaba con una sonrisa de oreja a oreja. No lo veía uno cuando él realmente estaba saludándolo a una con una sonrisa. Y uno le preguntaba cómo estaba y decía, súper bien, mejor de lo que me merezco, no puedo pedir nada más. Y bueno, y le daba, le digo, ya cállate, ya. O sea, cansaba a veces poder ver su entusiasmo, pero realmente cualquiera que se acercara a él se sentía contento. En una ocasión tuvo un pequeño accidente y se cayó en el lugar donde trabajaba y quedó muy mal, o sea, realmente quedó en estado de coma, lo llevaron al hospital y cuando estaba allá despierta, pero realmente las heridas eran tan graves que no sabían cómo tratarlo ahí en el hospital y realmente no sabían cómo decirle las circunstancias que él iba a enfrentar y las operaciones que iba a tener. Cuando despierta, le hace una pregunta y le dice, ¿cómo se siente, señor? Me dice, pues con todo y como ando, me siento bien, súper bien, mejor de lo que esperaba, dice. Mira nada más. Y eso llamó la atención a los médicos. Y él decía, la situación es grave, no le vamos a mentir. Hay muchas situaciones y no sabemos si usted va a poder resistir este tipo de operaciones. Y usted le dice, mire, yo me aferro a vivir. Usted haga todo lo que le corresponda para ayudarme con esto, porque yo escojo la vida y no la muerte. Así es que usted piense y tráteme como que voy a vivir, no como que voy a morir. Qué interesante, ¿verdad? Ojalá y nosotros pensáramos de esto. Vamos a veces con el médico, nos dice que nos va a operar y sentimos que ya nos vamos a morir. Y empezamos a decir, bueno, voy a hacer mi testamento. O sea, actuamos como si nos vamos a morir, cuando debemos nosotros optar por la mejor opción, vivir. A menos que sea la voluntad del Señor llamarnos a su presencia, porque es el único que tiene el control, ¿cierto? Así es que no sea tan pesimista o realista como usted cree.
sino sea optimista, pensando que Dios es el que tiene control de su vida. Debemos tener una idea. José decidió confiar en Dios, decidió seguir adelante, confiando en que Dios estaba haciendo algo en su vida. No sabía qué, pero algo estaba haciendo Dios a su favor. Pero además de confiar, no solamente se limitó en su fe, también actuó su fe. La puso en práctica, porque la segunda decisión que él tomó fue servir lo mejor que pudo en cualquiera que fueran sus circunstancias. Si José iba a ser esclavo, bueno, él iba a ser el mejor esclavo que tuviera Potifar. Si José iba a estar en la cárcel, él iba a ser el preso mejor portado que hubiera en esa cárcel. Esa era la decisión que había tomado José ante sus circunstancias. Entonces, en lugar de caer en la tentación de las difíciles circunstancias que experimentaba, decidió él tomar una actitud distinta y en medio de las circunstancias ser lo mejor para la gloria de Dios. Eso fue lo que dijo Pablo, ¿no es cierto? Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando cierre el siguiente negocio, usted que es dueño de negocio, de empresa, hágalo para la gloria de Dios, no para su propio beneficio personal y ver cómo le saca los centavos al pobre individuo que está ahí con usted. Si usted trabaja para un empleado, trabaje y haga su trabajo para la gloria de Dios. Llegue a tiempo, salga a tiempo, cumpla con sus responsabilidades, con el contrato laboral. No haga como que trabajan porque usted, según usted, hace como que le pagan. No, usted trabaje aunque hagan como le hagan. Usted ponga el ejemplo porque usted representa a Cristo. El doctor Hendricks, querido maestro del seminario, cuenta la anécdota que él tuvo cuando volaba de una ciudad a otra a través de una aerolínea y se daba cuenta de que había habido una cierta turbulencia cuando despegaron y había mucha incomodidad entre los pasajeros. Notó que la asistente de vuelo, una de ellas en particular, era muy amable con todos y no perdía la paciencia. Aún cuando había un hombre que parecía que había perdido su paciencia y la trataba realmente como si fuera una sirvienta y le ordenaba cosas y le gritaba cosas y el doctor Hendricks observaba y veía cómo ella respondía amablemente. No es la típica asistente de vuelo que uno encuentra, ojalá encontrara uno de ese tipo de asistentes, pero notaba cómo en medio de todo logró controlar la situación y ella seguía tan tranquila y sonriente como siempre. No pudo aguantar la tentación de preguntarle, señorita, venga para acá. Le dice, mire, ¿sería posible que yo tuviera su nombre completo? Señor, ¿puedo preguntar para qué lo necesita? Mire, no se preocupe, es que simple y sencillamente la he visto a usted lidiar con cada situación y sobre todo con mucha gente que tal parece que han perdido la paciencia de estar en este vuelo, pero usted los ha tratado con tanta cordialidad. Yo quiero escribir a esta línea aérea, yo quiero incluir su nombre y felicitarles por tenerla a usted trabajando en este lugar, porque realmente usted es un ejemplo, realmente un ejemplo maravilloso y debemos nosotros aplaudir ese tipo de trabajo que ustedes realizan, que usted realiza en particular. Y la mujer le contesta algo al doctor Hendricks que lo dejó mudo por un momento. Le dijo, oh no señor, usted no tiene por qué hacer eso, porque yo no lo hago para la aerolínea, yo lo hago por mi amo, el Señor Jesucristo, a quien merece toda honra y toda gloria, y todo lo que hago es para su gloria. ¡Wow! ¡Qué bonito! De verdad que eso pudieran decir lo mismo de usted, ahí donde trabaja, ahí donde va a la escuela. ¡Qué bonito que en la forma como usted hace negocios con otros puedan expresar de usted, wow, este es un hombre o una mujer de integridad. Pero a veces comodista, ¿cierto? No caigamos en la tentación por querer ganar un poquito más, por querer ganar el pleito o por querer tener la razón, a veces comprometer nuestra integridad. Yo creo que la integridad realmente vale mucho más que cualquiera de las otras cosas que son pasajeras. Él pudo vencer esa tentación de no sucumbir ante las circunstancias. Pero también él fue tentado a olvidarse de Dios cuando llegó el éxito. El Dios soberano de Israel estaba íntimamente involucrado en la vida de José. Fue Dios quien le guió y le dio la facilidad para aprender un idioma que no era el suyo. Fue Dios el que le permitió hallar gracia o favor delante de los ojos de Potifar. Es indudable que Dios era el secreto del éxito de José. La suerte aquí no tuvo nada que ver, ni la apariencia física, nada, solamente Dios. Para muchas personas,
la adversidad pudiera ser difícil de superar. Pero ¿sabe usted que son los momentos de prosperidad los que son más difíciles de manejar? Realmente cuando estamos teniendo éxito, cuando nos está yendo bien en nuestros negocios, tenemos la tentación de olvidarnos de Dios. No cuando las cosas estén mal, porque esas muchas veces nos acercan a Dios en oración. Es cuando queremos ir más a la iglesia, hablar más con otros hermanos, pedir oración. Cuando todo está mal, pero cuando todo está bien, bueno, parece que todo me está saliendo bien. O sea, todo se debe a mí, ¿verdad? Y nos olvidamos que realmente es Dios el que ha provisto cada una de estas cosas. Y tendemos a alejarnos de Él. Comentarista F.B. Meyer dijo, podemos esperar tentaciones en los días de prosperidad, antes que en los días de privación y trabajo duro. No es en las heladas laderas de los Alpes, sino en las soleadas llanuras de la montaña. No es cuando la juventud está ascendiendo arduamente a la empinada escalera de la fama, sino cuando ha llegado el bienestar de los años maduros. No cuando los hombres arrugan la frente por el trabajo arduo, sino cuando sonríen exquisitamente ante el halago de los demás. Es allí donde el tentador acecha, es allí donde tenemos que prestar mayor atención y tener mucho más cuidado. Tenemos que tener cuidado en los momentos de victoria, en los momentos de éxito, porque es ahí donde podemos ser negligentes. ¿Se acuerda usted de David? Todo le iba bien a David, que lo hizo ser una persona complaciente. La adversidad es a veces difícil de soportar, pero no tanto como la prosperidad. Así es que prepárese para el éxito, prepárese para la prosperidad, pero hágalo poniendo a Dios en primer lugar en su vida, porque es Él el que trae el éxito, no su fuerza, no el sentido común, no el que diga que usted es la persona más importante del planeta y que el universo está a sus órdenes. Cuando usted reconoce y se humilla que usted es nada y que en Cristo usted es todo. Fue José tan buen trabajador que fue ascendido de puesto pronto. Potifar vio que José estaba siendo bendecido. Dice aquí el versículo, Potifar notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Así que lo puso a cargo de todo lo que tenía. Moisés, el escritor del libro de Génesis, termina esta breve narrativa en el versículo 6 diciendo algo interesante. José era muy joven, muy apuesto y bien fornido. ¿Qué mejor descripción quiere usted? Creo que el otro de quien describe la Biblia algo parecido fue de Absalón, el hijo de David. Pero aquí dice que él era muy bien parecido y muy bien físicamente compuesto. Tenemos aquí a José, un hombre que no solamente tiene fama, podemos decir que tiene dinero porque es administrador, sino que también tiene una posición, tiene sus propias habitaciones, tiene un patrón que confía todo en él. Tenemos a un hombre que atrae los ojos de otras mujeres. Y esta transición es perfecta para mostrar la siguiente tentación que enfrentó José, que fue la tentación sensual. ¿Sí? Mientras que el señor Potifar estaba despreocupado encargando en las manos de José con toda su confianza, todos sus bienes, todas sus posesiones, todo lo que tenía que ver con el manejo de la casa, la señora Potifar estaba muy ocupada echándole el ojo a José. Cada vez que pasaba se le iba la mirada. Ella no respetó la regla de los 3 segundos que le enseñé la vez pasada, para nada. Era una versión muy interesante, ¿verdad? Realmente ella había puesto los ojos, dice el versículo 7, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Todo comienza con una mirada, ¿cierto? Eva fue seducida por la serpiente, tentada por Satanás, simplemente porque le dijo, ¿ya viste ese fruto tan apetitoso y deseable? No, a ver, oye, sí, ¿verdad? O sea, todo comienza con una mirada. Y tal como en el caso de David, que con una mirada pecó con su pensamiento, luego con sus palabras y después con sus acciones. La tentación de todos nosotros ante la codicia puede caer en el mismo rango. Tenemos que ser cuidadosos. La señora Potifar fue directa, le dijo las cosas como eran. Comenzó a mirarlo con deseos sexuales y le dijo, ven y acuéstate conmigo. No es que tuviera miedo porque estaba oscuro en la noche y no estaba su marido. Realmente le ordenó que tuviera relaciones sexuales con él. Los
egiptólogos dicen que de todas las mujeres de la antigüedad, las mujeres egipcias eran las más liberales. Y aquí está una prueba de esto. Inmediatamente, pero muy respetuosamente, José rehusó el ofrecimiento de la señora Potifar. Dice el versículo 8, pero José se negó. José dijo, no, gracias. Si usted piensa que José era uno de esos gigantes espirituales, esos hombres de temple de acero, esos que realmente no cualquier cosa lo mueven, está usted equivocado. José era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, un ser humano con tentaciones como las suyas y las mías. No era un hombre sobrenatural, era simplemente un hombre que había puesto en primer lugar la palabra del Señor y honrar a Dios como su prioridad. Era simplemente la gran diferencia. Pero él era un hombre, él podía ser tentado. Era un hombre joven, fuerte, bien construido, bien parecido, soltero. David, cuando menos con sus 50 años, tenía, no, acuérdense, 20 mujeres y quién sabe cuántas concubinas. O sea, ahí como que de plano, David, la regaste, ¿no? Pero en el caso de José, es soltero. ¿Qué dicen por ahí, no? Bueno, es soltero, él hace lo que quiera hacer. No, también los solteros tienen responsabilidades delante de Dios. Y todavía mucho más importantes. ¿Por qué? Porque realmente deben cultivar esa pureza moral delante del Señor. Jóvenes, vale la pena esperar el momento adecuado. Vale la pena esperar el tiempo adecuado de Dios para poder entregar su vida a la persona que Dios ha dispuesto. Dios tiene a alguien preparado para usted, me pregunta un joven. Realmente yo lo que pienso es que Dios está preparándote a ti para esa persona que ya está por ahí en algún lugar.